Pues buenos días familia, buenos días iglesia. Es una gran bendición volvernos a reunir otra vez este domingo. Quiero pedirles que pongamos atención y podamos orar. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos otra vez estar nuevamente como personas necesitadas de tu palabra, de tu guianza, de tu sabiduría, de esa agua que solamente sacia nuestra alma. Y aquí es donde estamos, Padre. Gracias, Padre, por este plan de redención que tú tuviste hacia nuestras vidas. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos hizo a nosotros. Nosotros solamente reconociendo la incapacidad para llegar a ti, solo te damos gracias por esa obra maravillosa de plan, ese diseño que tú planeaste, que tú diseñaste, que tú pensaste para que se ejecutara tu obra, Padre, y eso fue de grande bendición para nuestras vidas desde hace muchos años y ahora más, Padre. Gracias te damos. Ahora, Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables y tú obres grandemente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que podamos entender este plan y lo que nos reste hacer, Padre, es poner nuestra vida en dependencia y en servicio a ti. Te necesitamos, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste quebrantando corazones, que se mueva en este lugar de tal manera que no salgamos como venimos, sino al contrario, que podamos salir redargüidos de tu palabra, Padre. Te necesitamos. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Pues bienvenidos todos, qué gusto verlos de nuevo. El capítulo correspondiente a esta sección es la primera conclusión ya del tema de discipulado que tenemos de cimientos firmes. Esta parte de conclusión la vamos a disfrutar en dos secciones. La conclusión, parte 1, que vamos a abarcar desde Adán hasta Moisés. Por cierto, recordando que los temas pasados fue hasta, ¿sí se acuerdan? ¿Hasta qué parte? Hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando deja a los discípulos el encargo, el ministerio del Evangelio. Y este encargo, bueno, ahí estaban los 12 menos 1 discípulos cuando Jesús fue llevado al cielo. Y ahí nos quedamos, en esta parte nos quedamos. La aplicación de toda la tragedia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección y todas las bendiciones que podemos recibir a través de ese sacrificio, lo abarcamos en los temas correspondientes pasados. Bueno, terminamos la sección pasada, la lección de hace 8 días, terminamos cimientos firmes. Ahora lo que vamos a hacer es dar una conclusión final, gracias Dani, dar una conclusión final de todo lo que hemos abarcado. Y aquí, sí se ve, vamos a abarcar desde Adán y Eva hasta Moisés. En la parte 2 de la conclusión vamos a ver desde la salida del pueblo de Israel en Egipto, estando en Egipto,
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta esa parte se va a abarcar la segunda sección. Bueno, pues en esta me fascina cómo podemos concluir, cómo podemos reforzar probablemente algunos conceptos, o cómo podemos cimentar, como su nombre lleva nuestra lección, cimientos firmes, cómo podemos cimentarnos más en la fe de lo que creemos a través de la palabra de Dios. No de lo que creemos a través de nuestras experiencias o de nuestras virtudes o de nuestra profesión o de nuestra actividad cotidiana, no, sino de lo que creemos a través de la palabra de Dios. Y esto me fascina porque empezamos con Adán y Eva. Empezamos precisamente con esta sección de Génesis 1, 2 y 3, que es esta parte. ¿Qué vemos en Génesis 1, 2 y 3? Pues vamos a empezar. Quiero recordar que este material que estamos llevando, Cimientos Firmes, es un material de un plan de redención, una sola historia y una constante actividad de Dios hacia alguien escogido para llevar a cabo su obra, su propósito. Y vemos a muchos autores. Sin duda vamos a concluir con Moisés y vamos a ver un Moisés que era un líder que el pueblo de Israel lo halagaban porque era su mayor líder en el Antiguo Testamento. En la historia del pueblo de Israel era el líder supremo, el líder que se podrían sujetar inclusive los judíos a su liderazgo. Que por cierto hay muchas discusiones de los fariseos, de los saduceos y el Señor Jesucristo cuando querían respetar la ley de Moisés, ¿no? Y bueno, hay mucha controversia ahí. Pero vemos una sola historia en este plan de redención. Vemos un estudio cronológico desde que Dios crea al hombre, desde que Dios crea la creación, todo lo que vemos es por medio de su creación, es por medio de su obra. Y vemos algo muy importante que lo hemos enfatizado en cada lección, y es el hecho de que Dios en su misericordia, es curioso, en su santidad, se haya humillado, se baje al nivel del ser humano para hablarle a Abraham, para hablarle a Isaac, para hablarle a Jacob, para hablarle a José y para hablarle a muchos ahí siervos de Dios. Y no tan solo le habla para tener comunicación con él, sino le habla para compartir un plan, para compartir este diseño que Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, había diseñado, había inventado, había propuesto. Y bueno, lo vemos en Génesis 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos en Génesis 1, 2 y 3? Vayamos a Génesis rápidamente, 1, 2 y 3, para ojear nada más, porque les aseguro que yo cuando hablo consumo el tiempo. Pero vayamos a Génesis, vayamos a la palabra. Y en Génesis 1, en los primeros versículos del capítulo 1, empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y ahí empezó la creación, y ahí empezó nuestro Dios a crear, y ahí empezó Dios a dar forma, a organizar en su potestad, en su solo soplido, en su sola palabra, a crear cosas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios de las tinieblas, la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz el día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Y continúa Génesis con esa idea. Génesis 1 continúa con esa redacción de cómo Dios crea el universo,
que somos creados por Dios, que a pesar de ahora tener muchos pensamientos filosóficos, muchos pensamientos, muchas ideas de dónde venimos, de dónde surgió todo, cómo es que Dios es el que crea y quién creó a Dios. Preguntas de ese tipo, un poquito de repente en su nivel, en mi tiempo, que yo no podía responder. Pero a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios hemos visto de que Dios nos regala esa fe, de que le creemos a Dios, porque Dios nos ha permitido que podemos creerle. Podemos creer en su soberanía, en su grandeza, en su poder para diseñar todo esto. Y que a pesar de estas incertidumbres que hay en los estudios seculares, de estas corrientes filosóficas, a pesar de eso, Dios tiene todavía y seguirá teniendo el control de proyectar, de inyectar el evangelio a sus escogidos, a las personas que Dios ya de antemano planeó que fueran salvos. Y a Dios gracias por ellos, porque no hemos sido contagiados, no hemos sido no nos hemos orillado a estas filosofías vanas, sino Dios en su misericordia puso en nuestro corazón el de creerle. Y bueno, independientemente de eso, hay muchas respuestas o muchas cosas por qué podemos creerle. Y una de las cosas es la creación, de lo que podemos ver. Y Romanos nos dice que nos dio todo eso para que podamos advertir que nada es de la casualidad, sino hay una mano poderosa, grande, detrás de toda esta creación. ¿No le das gracias a Dios cuando llueve? ¿No le das gracias a Dios cuando ves el sol? Cuando se oculta el sol y aparece el otro astro blanco, la luna. Y cuando ves las estrellas, y cuando despiertas y aún estás con vida, ¿no les das gracias a Dios? Esto es creación de Dios. Esto es la voluntad que Dios ha puesto en su corazón, que a pesar de ser tercos, a pesar de inclinarnos a dioses vanos, a poner en una posición alta a ídolos en nuestro corazón, amar cosas de este mundo, a pesar de eso, Dios en su misericordia nos rescata, nos redarguye, nos disciplina y nos habla con voz dulce. Mi hijo amado, mi hijo en quien tengo complacencia, hablando del Señor Jesucristo. Y a través de Él podemos nosotros acceder al Padre. Este es el plan de redención. ¿Qué podemos ver en el plan de redención? ¿Qué podemos ver? Bueno, creados con una voluntad. ¿Dónde lo vemos? En el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo las obras que hizo. Capítulo 2 de Génesis, los que apenas acabaron de llegar, bienvenidos mis hermanos, qué gusto verlos. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río que regaba el huerto, y continúa. Y vayamos
al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Una de las grandes actividades que podemos disfrutar de la creación de Dios y como parte de la bendición que Dios nos da a nosotros es esta parte de guardar y labrar. Y esto lo aprendíamos en la lección, que tenemos a un Dios en su misericordia y en su amor, de que podemos servir a Dios en este globo terráqueo, en esta tierra, y Dios nos ha dado habilidades. Dios nos ha dado a cada uno actividades que ejercer: amas de casa, ingenieros, eléctricos, pastores, maestros, estudiantes, cada quien en su nivel. Y hasta la fecha de hoy, seguimos el mismo acto del propósito de Dios en el hombre, a excepción que ya hay un problema cuando Adán y Eva pecan y lo sacan del Edén. Y lo sacan del Edén y ya nuestras actividades en esta tierra ya son afanosas. Y ya es una carga pesada. Y ya no podemos. Pero esto da a entender o nos da una pauta que Dios no nos diseñó con un microchip donde podíamos obedecer y listo. Que de repente, no sé a ustedes si les ha pasado, no desearían eso, que automáticamente obedecieran para no ofender a Dios, para no deshonrarlo, para que nos vaya bien en la vida. Pero no, Dios nos puso voluntad. Dios nos puso voluntad para que podamos tomar decisiones. Y esa es una de las cosas que Dios puso en este ser humano, creados a una voluntad, la parte número 1. Y mandó Jehová Dios al hombre, el 16, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Empiezan algunas reglas que le da al hombre, y está en su decisión, está en su voluntad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no sigo porque la historia continúa. La historia ya la sabemos. Ya sabemos qué pasó ahí con Adán, con Eva, cómo se llevaron las cosas para que al final pecara Adán y Eva, lo sacaran del huerto. Y tenemos estos puntos que no voy a detener más. Me gustaría abarcar hasta el capítulo 3 para algunos datos, pero vamos a ver este resumen que tenemos aquí en Adán y Eva. Creados con una voluntad, y esa voluntad, tomaron ellos su voluntad y decidieron desobedecer a Dios. Y conocen la historia, ¿no? ¿Cómo fue? La serpiente estuvo. ¿Quién más? Por favor, ayúdenme. Es una escuela, es una clase. Estuvo la serpiente, Eva, ¿qué más? Adán, ¿qué más? La serpiente, ¿qué más había ahí? El huerto del Edén, ¿qué había en el huerto? El árbol. Dios, ¿para qué pones el árbol? Dios en su soberanía, Él pone las reglas y nosotros nos sujetamos. Nosotros nos sujetamos a lo que Él diga. Y conocemos el contexto, ¿no? Conocemos la historia que pasó. Decidieron desobedecer a Dios. Entró el pecado, la separación y la muerte. La desobediencia a Dios, la desobediencia por no sujetarse a estos mandatos que Dios le había dado a estos dos, principalmente a Adán, porque antes de que fuera formada Eva, le dio la instrucción a Adán que de ese árbol no tenía que comer. Bueno, y si quieren profundizar un poquito en esta lección, échense un clavadito a la primera lección de Cimientos Firmes. Pero vemos mucha responsabilidad por parte del hombre, pero también por parte de la mujer. Y no tan solo esa responsabilidad que le dieron a Adán y Eva, sino ahora la responsabilidad que tenemos nosotros, ahora que conocemos la verdad, ahora que Dios nos ha revelado
este plan de redención, ¿cómo lo modelamos día a día? ¿Cómo lo aplicamos día a día? Entró el pecado y vino la separación y la muerte. Y lo podemos ver. En la pandemia, ¿cuántos murieron? Y era físico, era real. Hay muerte. A consecuencia del pecado hay muerte. Pero más que eso, la separación es un acto que como cristianos creo que nos debe de doler. Porque porque fuimos creados para tener una dependencia con Dios cercana. Porque si no la hay, entonces el ser humano busca medios para satisfacer esas necesidades de las que Dios planeó al ser humano de antemano, para que sean suplidas por Dios. Y entonces esa separación vino a dar muchas respuestas que hasta el día de hoy vemos los problemas latentes de una sociedad quebrada, una sociedad totalmente depravada. Y lo vemos en las redes sociales, ¿no? No les pesa que a una mamá esperando bebé tan fácil diga, pues voy a abortar. No les pesa. ¿Por qué? Porque esa separación trajo esta consecuencia. No les pesa el hecho del diseño de Dios de hombre y mujer, pues toda esa agenda globalista de ideas sexuales totalmente opuestas al diseño de Dios, las vemos hoy. Y bueno, sin duda, eso lo vemos en la sociedad, pero ¿qué tanto lo vemos en nuestras familias? El pecado, ¿qué tanto ha perjudicado tu familia? ¿Qué tanto ha perjudicado tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu patrón, tus servidores? ¿Qué tanto ha perjudicado? Hasta la fecha de hoy hay un perjuicio fatal, que como lo vamos a ver más adelantito, la misericordia de Dios no nos dejó abandonados ahí en nuestros delitos y pecados. No nos dejó, sino por amor nos rescató. Dios cumplió con su palabra. Una de las cosas que vimos en estas lecciones, una de las cosas que vimos es que Dios mostraba su plan. Había servidores que ejecutaban el plan. Había rebeldía como Moisés, que tartamudeaba y decía, no, yo no voy a presentarme porque yo no puedo. Pero a través de la grandeza de Dios mostraba su poder en los servidores para llevar a cabo su plan de redención. Y otra de las cosas, o más bien esta parte, de que se acercaba a su hijo, se acercaba a su siervo y le compartía el plan y lo ejecutaba. Y le hacía promesas, y vemos una de las promesas que se repite en este Génesis y Éxodo, que se repite constantemente, es la promesa que le hizo a Abraham, Dios a Abraham, de que de él saldría una gran nación, una multitud, de él saldría. Y esto vemos que Dios verdaderamente cumple su promesa, porque se llevó a cabo el plan de llevar ese pueblo a la tierra prometida. Se habló de un redentor. Vino el redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Murió, resucitó al tercer día y ahora Él intercede por nosotros. No tan solo eso, sino un día vendrá. Ya sea que Él venga en vida a nosotros o que nosotros vayamos o nos lleve. Más bien, que nos lleve. Pero este plan se ejecuta al pie de su palabra, de tal forma que se repite mucho. Dios cumplió su palabra. Adán y Eva fueron, en esta primera parte, fueron separados de Dios y de la fuente de vida, porque verdaderamente Dios le dijo a Abraham, si comieres de este árbol, verdaderamente vas a padecer muerte. Conocemos la astucia de la serpiente, y ciertamente no morirás, le dijo, pero verdaderamente sí hay muerte. Otra vez, en su misericordia no nos dejó ahí a la deriva, sino ejecutó su plan. Fueron expulsados del Edén
Y una de las cosas que vimos muy enfáticamente fueron cubiertos con su provisión, con la provisión de Dios, dando muerte a un inocente, porque a la hora de pecar, ¿qué pasó? Se vieron desnudos y se avergonzaron y entonces se escondieron. Me encanta Dios, me encanta porque otra vez no los dejó, o sea, ya pecaste, pues vete y haz, suple tus necesidades como puedas. ¿Cómo lo suplieron ellos? Con hojas, con hojas. Dios tuvo un plan más perfecto, pero de antemano estaba proyectando, estaba dando algo anticipado que iba a pasar años después. Con la muerte de un inocente cubrió a Adán y Eva, los cubrió con la muerte de un inocente. Y esta muerte de este inocente hace un eco hasta el día de hoy, porque con la muerte de nuestro Señor Jesucristo podemos tener esa satisfacción de las necesidades que podemos tener, primeramente espirituales y después materiales. Y esto es maravilloso. Dios prometió enviar a un Salvador que terminara con la astucia de Satanás. Este Satanás que se infiltró en el huerto del Edén, bueno, no sé si se coló, gracias, se coló, no lo dice la Biblia, esa es mi conclusión. Dios en su soberanía lo permitió, pero no permitiría más que Satanás gobernara, que Satanás saliera con la suya, de deshonrar a Dios, porque ese era su propósito, que su creación deshonre al Creador, que su creación, nosotros, cuando pecamos, directamente va Satanás arriba y le dice: Dios, ¿ya te das cuenta de mi hijo David? ¿Cómo anda? El acusador lo llaman, ¿no? Bueno, Dios prometió que enviaría un Salvador para terminar con esa astucia. Y le damos gracias a Dios porque cantamos, ¿no? Cantamos, hay libertad. Y verdaderamente el cristiano ya no es preso de esas cadenas del pecado, de esas cadenas que Satanás muy astutamente nos acobija, nos encarcela. En conclusión con esta parte, ¿qué tenemos en la parte derecha? En la parte izquierda. Bueno, por medio de Adán, ¿qué vino? Ayúdenme. Vino la muerte. Por medio de Jesús, ¿qué vino? ¿Qué dice Jesús? Yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, exactamente. Por medio de la separación, hay una separación entre Dios Santo y ahora Adán y Eva pecadores. Vino por medio de Jesucristo, ¿qué? La reconciliación. Y solamente de un macho cabrío perfecto, Dios iba a aceptar ese sacrificio perfecto para que hubiera una reconciliación con su Creador. Por medio de Adán vino el juicio y por medio de Jesucristo, ¿qué vino? Por medio de Adán vino un juicio de separación total. Ya no había modo de que Adán pudiera entrar al Edén porque había sido expulsado. Ya no había, y de hecho menciona que le puso querubines y mucha protección para que no entrara de nuevo y tomara del árbol del bien de la vida o de la ciencia, de la vida, gracias, de la vida. Ya no había modo, ya no había modo. Pero por medio de Jesucristo tenemos este acceso al Dios Padre, al Dios que es justo, que es perfecto y que es santo, por medio de Jesucristo. Por medio de Adán vino la maldición. ¿Le das gracias a Dios cuando por medio de Jesucristo tenemos muchas bendiciones? Efesios lo dice, ¿no? Efesios nos menciona las bendiciones espirituales que tiene el Hijo de Dios. Ahorita vamos para allá. Por medio de Adán vino la desnudez, revelando una necesidad latente de una intuición natural del ser humano. Tenemos muchas necesidades
muchas necesidades, tanto necesidades espirituales como necesidades materiales, necesidades morales inclusive. Pero a veces pensamos que esas necesidades pueden ser suplidas por uno mismo. Y ponemos en relieve esas necesidades que son suplidas por uno mismo y nos sentimos autopoderosos. Pero solamente hubo uno que pudo cubrir toda necesidad, y eso fue nuestro Señor Jesucristo. La sangre perfecta de Jesucristo es el que suple toda necesidad del ser humano. Si uno no advierte que el pecado de uno fue una afrenta, fue una rebeldía, es un problema latente ante un Dios santo, no valoramos esta cobertura de la sangre preciosa. No la podemos poner en un lugar adecuado, pues, sin duda en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Cuando pecamos y decimos, es que esto no ofende a Dios. Es que no es necesario que confesemos nuestros pecados. Es que pues ya lo hice y no me pasó nada. Y sigo acá. Cuando no advertimos el problema del pecado, no valoramos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a Romanos 3:21. Al 26, lo voy a leer. Romanos 3:21 al 26. Dice, hablando ya de Jesucristo, ¿vale? Hablando ya de esta obra que Adán y Eva habían echado a perder. Y entonces le podemos echar la culpa a él. No, que nosotros inclusive, nosotros hemos contribuido desde que nacemos pecadores. Pero la obra de redención que Dios planeó de antemano tenía estos puntos bien específicos en el diseño de Dios antes de la creación. Vino a dar vida a Jesús, vino a dar reconciliación, vino a dar justificación, vino a dar bendición, vino a dar cobertura perfecta de su sangre. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, primeramente, todos pecaron, reconociendo que soy pecador. Porque si tú no reconoces que eres pecador, entonces no es para ti esta justificación gratuita, porque no basta esta justificación gratuita. Tienes que saber la aberración, el problema fundamental de tu pecado para que reconozcas que necesitas de un Salvador. Siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿No te da una intuición, un deseo de darle gloria a Dios por este acto? Que por medio de Adán tenemos toda esta sentencia: muerte, separación, juicio, maldición, desnudez, y por medio de Jesucristo tenemos vida, reconciliación, justificación, bendición, cobertura perfecta de la sangre de Jesús. Y no para ahí, porque a través de el plan que Dios había diseñado en su historia, empieza aquí una serie
de Dios teniendo misericordia, de Dios humillándose, de Dios bajándose y tener un contacto con su creación, a pesar de la rebeldía de uno. Y lo empezamos a ver en Caín. Vayamos a Caín. Caín, en el capítulo 4 de Génesis, que es una sola historia pequeña, no como el Éxodo, que es todo muy extenso. Pero esta historia nos revela 5 puntos. 5 puntos. Vamos a verlos. Génesis 4. Ambos decidieron entregar ofrendas a Dios. Una de las cosas que vimos en esa lección es que Dios había diseñado una ofrenda perfecta, una ofrenda que más adelante iba a ser perfecta y iba a ser como un espejo de lo que iba a pasar más adelante. Y esta parte de ofrendar, esta parte de entregar lo que Dios ya había diseñado, de que Dios ya había mostrado a Adán y Eva cómo tendrían que ofrendar a Dios, se la dan a Caín y Abel. Por cierto, ¿hijos de quién? Hijos de Adán y Eva, exactamente, hijos de Adán y Eva. Y entonces ambos decidieron entregar ofrendas a Dios. Conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia de Caín. ¿Mató a quién? Abel. Caín ofreció una ofrenda de sus cosechas. Dice la palabra que de lo más bonito, de lo más frondoso, de lo más chido, bonito. Abel ofreció un cordero. Abel, en la sumisión a Dios, en reconocer a Dios cuál era su voluntad, pudo discernir la voluntad de Dios, conociendo de que había que haber un sacrificio para que Dios se agradara de ese sacrificio. Alguien que tenía que morir. En cambio, las cosechas pues no se mueren. ¿O los vegetales se mueren? Sí. Cuando pasan por nuestro... Pero alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y Abel ofrece un cordero. Y con base a eso, Dios hace una evaluación de ese sacrificio. Con base a eso, Dios mira las ofrendas de estos dos individuos, y sin duda al día de hoy mira nuestras ofrendas todavía. Dios miró con agrado a Abel, donde Abel tuvo la fe de que su ofrenda era aceptada porque Dios así lo había planeado. En cambio, Dios no mira con agrado a Caín. ¿Por qué? Y en su tiempo, cuando estábamos estudiando este pasaje, veíamos en Caín un orgullo, un ego, un acto de querer agradar a Dios por nuestras fuerzas. No vamos a poder agradar a Dios si no es a través de Jesucristo. No vamos a poder agradar a Dios si no es a través de reconociendo nuestra dependencia total de Él. No vamos a poder agradar a Dios cuando no hay una autoevaluación en nuestras vidas de pecado. Porque Abel reconoció esto. Abel reconoció que no era justo, que tenía que haber alguien que pagara ese agrado, esa aceptación, y era el sacrificio. Más adelante vemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era el perfecto. Pero en Abel, en creer esto, en tener fe, fue aceptada su ofrenda. Dios no miró con agrado a Caín por su propio orgullo y ego, ni su ofrenda, que representaban sus propios esfuerzos. Esa es la parte donde vemos a Caín y Abel cómo ponen en balanza. Podemos poner en balanza ahora como cristianos cuando nos presentamos delante de Dios para servirle, por ejemplo, los domingos o las actividades que podamos tener
como plan de evangelio para escuela bíblica de verano que se va a llevar a cabo, o para los servicios que damos a la iglesia inclusive. ¿Cómo servimos a Dios? Reconociendo que somos incapaces y solamente Dios, en su perfecta voluntad, a través de Jesucristo, podemos darle gloria y honra a Dios, o porque somos bien chidos o chichos. Pasamos a Noé. Noé lo vemos en el capítulo 6 y 8 de Génesis. ¿Qué vemos en Noé? ¿Qué vemos? Creyó y confió en Dios de la manera de él. ¿Cuántos años tenía Noé cuando Dios le habló? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tenía Noé cuando Dios le habló? 90 y tantos años. Le habló Dios a Noé y otra vez, le confesó Dios, le compartió su plan, le dijo qué iba a hacer con una tierra rebelde, una tierra que no reconocía a ese Dios soberano y que hacía lo más peor de lo que se podían imaginar. No sé qué tanto la depravación sexual en esos entonces era tanta como la que hoy vemos. Pero lo cierto es de que podemos advertir la paciencia de Dios hacia esta tierra corrompida que hoy no honra a Dios. Esta tierra tan perversa que no reconoce a un soberano. Y bueno, aquí hay una sentencia. Lo que podemos ver en esta lección es una sentencia. Y una sentencia que Dios cumple a su letra, a su plan, a su palabra, la ejecuta. Pero también vemos misericordia. Y esta misericordia, pues la disfrutamos nosotros los cristianos. Que a pesar de, reconociendo que somos perversos, a pesar de que somos necios, a pesar de que no cumplimos la ley, Dios nos llama al redil. Dios nos direcciona al camino correcto. Bueno, Noé en fe le creyó a Dios. En fe. Y dice la historia, no la voy a leer porque ya el tiempo ya me ganó. Dice la historia que no había llovido. No había llovido, solamente había una brisita o subía vapor, pero no había llovido. Brisa, niebla. ¿Y quién? O sea, si no ha llovido, a ver, Noé, ¿qué onda? ¿De dónde sacas eso? Pues Noé le creyó a Dios. Por fe construyó una barca siguiendo el plan de Dios. Vemos a Noé casi perfecto. Casi perfecto porque a ciegas, así como Abraham también le creyó a Dios. Noé le creyó que verdaderamente iba a llover. Y le dije casi perfecto porque pues vemos la historia final de Noé, cómo termina. Si te intriga, métete a la historia de Génesis 6 al 8. Pero por fe construyó la barca, siguiendo el plan de Dios. Por fe entró él y su familia, chequen esto, por la única puerta de salvación. ¿Qué dice Jesús respecto a esta puerta? Y de hecho hay un mensaje en el Nuevo Testamento sobre Noé y cómo hay acceso a esta puerta de salvación que es Jesucristo. Aunque la barca era muy grande, había solamente una puerta. Si estás buscando puertas donde te salves a ti mismo y no es la de Jesucristo, mi hermano, familia, tu vida va a un lugar seguro, el infierno, la separación total de Dios.
La única puerta de salvación que podemos tener al Padre, al cielo, es Jesucristo mismo. Así que esta es la lección que podemos detenernos en Noé. Y te invito a que si has abierto puertas donde tu alma aún permanece sediento, aún donde tu alma no descansa, aún donde tu alma despiertas con la misma sed del día anterior, ve a Jesús, ve a Jesús, ve a esa puerta, ve a la cruz, donde Dios nos mostró misericordia y amor para que con brazos abiertos te reciba. Abraham, vamos con Abraham. Génesis 12 y 13. Génesis 12 y 13. Por cierto, Juan 10:7, Jesús ahí es mencionado Jesús como la puerta hacia la vida eterna. En Juan 10:7 se me estaba pasando comentar. En la historia de Abraham, Dios ya empieza a revelar su plan de redención. Su plan ya enfocado a lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a leer esta parte. Me voy a saltar algunas lecturas de la Biblia, pero les motivo a que puedan ahí leer en Génesis 12 y 13 y puedan leer hasta terminar Génesis, de hecho. ¿Cómo se lleva a cabo el plan que Dios diseñó para el pueblo de Israel y más adelante para toda la humanidad? Dios llamó a Abraham y por fe salió a seguir al Señor. Aquí es donde quiero ir a Hebreos 10. Hebreos 10. No, perdón. Hebreos 12. Hebreos 12. Conocemos un poquito digo un poquito porque no lo hemos estudiado. Dios permita que sea un libro que podamos tener como lo hemos hecho con Corintios, como lo hemos hecho ahora con Hechos. Y bueno, que tengamos ese sumergimiento de este libro que es fascinante. Pero Hechos 12, en el capítulo antes, empieza a hablar de la fe de unos grandes, y empieza en 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la definición de fe. Porque por ellos alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y me encanta este pasaje porque casi está a la par de lo que hemos estado mencionando. O sea, primero empezamos reconociendo que Dios es el creador de todo. Dios hizo los cielos y la tierra e hizo el hombre. Y ahí se desglosa todo. Y Hebreos se salta de ese evento, se salta inmediatamente a Abel. Dice, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Por la fe Enoc, y empieza una serie de hombres de fe. Por la fe Enoc fue traspasado. Por la fe Noé, en el versículo 7,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si algo tenemos que imitar de los antiguos, del Antiguo Testamento, es Abraham. Dios llamó a Abraham en el primer punto y por fe salió a seguir al Señor. ¿Y qué dice Hebreos? Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿No te intriga esto? Que sin saber, Dios obedeció. Pero a veces cuestionamos, ¿no? A ver, no, espérate, es que mañana, pues a lo mejor, porque el dólar está abajo. ¿Está 16 qué? ¿17 y tantos? 16 y 80, por ahí así. Pero ¿qué tal si me ganan? Porque ahorita, porque conviene comprar, ¿no? Para que cuando esté arriba, pues ya. Y empezamos a cuestionar cosas que Dios solamente en su control tiene. Y dudamos inclusive de las promesas que Dios hace de antemano para con sus hijos. Pero es fascinante seguir el ejemplo de Abraham. Dios llamó a Abraham y por fe salió a seguirle. A una edad muy avanzada. ¿Cuánta edad avanzada tenía el compatriota Abraham? En Génesis 12:4, entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Herán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas. Y había adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, y me fascina otra vez, porque otra vez en su misericordia Dios se baja y le habla al hombre. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Imagínate que Dios te hable y te diga su plan de redención para tu vida, su plan de seguridad para tu mañana. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y bueno, conocemos la historia. Pero 75 años empieza a darle la promesa a Abraham a una edad avanzada. Recuerden que ya había pasado el diluvio y los efectos del diluvio ya no había longevidad como lo fue Matusalem. ¿Cuántos años tuvo Matusalem? 970, por ahí así, ajá. Bueno, 900, o sea, ¿a cuántos máximos hemos llegado nosotros en nuestra época? ¿100? ¿110? Bueno, este hombre tenía 70. Ya después del diluvio, ya después de la modificación física que había ocasionado el diluvio, que Dios en su soberanía permitió, la edad se redujo y Salmos lo dice, ¿no? Que hasta los más robustos 70 años, ¿no? Hasta los más viejos 70 años. Así que si estás llegando a los 70 ya es una bendición. Pero 75 años tenía este hombre Abraham cuando recibió la promesa. Dios le prometió una descendencia, Dios le prometió una tierra, por medio de la descendencia bendecería a todo el mundo. Y esto me fascina. En Génesis 15, lo leo porque sí creo que es necesario. Génesis 15, se le vuelve a aparecer Dios y le confirma su plan. No temas, Abraham, dice, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. Y bueno, conocen la historia. ¿Qué tenemos?
como un anticipo de lo que estaba pasando con Abraham, Isaac, la historia del hijo prometido, el hijo del quien salía la descendencia, la multitud, la familia más grande de la tierra. Abraham e Isaac. Isaac, el hijo de promesa. Tenemos una comparación entre Abraham e Isaac y tenemos una comparación entre Jesús y nosotros. Bueno, Isaac estuvo condenado a morir. Eso lo vemos en Génesis 21 y 22. Cuando Dios le dice: dame a tu hijo, sacrifícalo. Pero en nosotros, Jesús con nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una muerte segura si no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 4, 18, 25 lo leemos. Vamos a Romanos 4, 18. Al 25. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Creo que me he equivocado. No. Sí. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Y está hablando de Abraham, está hablando aquí el apóstol Pablo de Abraham. Y conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad por la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones? Porque merecías la muerte, merecías la condenación, merecías la separación, de tal forma que el único Jesucristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces, en Jesucristo tenemos esta esperanza. Isaac estuvo condenado a morir, nosotros también estamos condenados a morir. Dios proveyó un sacrificio sustituto en lugar de Isaac. Y en Jesús, ¿qué proveyó Dios? Dios proveyó a Jesús como sacrificio sustituto en nuestro lugar. El carnero murió en lugar de Isaac. Conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia. Dios le pide a Isaac, su hijo Abraham le pide a Isaac: sacrifícamelo. Y apareció el carnero, milagrosamente, de las obras que Dios hace, del poder que Dios tiene. Jesús murió en lugar de nosotros. Jesús tomó tu lugar. Abraham por fe obedeció, e Isaac iba a morir. En la misericordia de Dios, Dios tiene mucho amor por su creación, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestras transgresiones, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero creyendo, de ahí la necesidad de creer que necesitamos un Salvador. Al tercer día, y esto es genial, porque al tercer día bajó Abraham e Isaac con los suyos. Al tercer día Isaac le fue dada la vida, proveyendo un sustituto, proveyendo un carnero.
Jesús resucitó al tercer día. Probablemente digan, oye David, pero como que le estás rebuscando mucho a la Biblia, a la palabra de Dios, de tal forma que estás comparando así cosas que coinciden. Este es el plan de Dios. Esta es su obra, esta es su escritura, esta es su palabra, de la cual estaba anticipando cosas que iban a suceder más adelante, cosas que Dios ya había planeado. Isaac, Dios siempre cumple su promesa con Isaac. Isaac fue llevado al altar por medio pero Dios suplió un sacrificio sustituto, un carnero que fue provisto por Dios para tomar el lugar de Isaac. Pasó la promesa de Abraham a Isaac. Ya no lo voy a leer, pero creemos que el plan de Dios no se quedó ahí, sino continuó. Tenemos otros comparativos. Solamente lo voy a leer. En Abraham y Isaac nació milagrosamente. ¿Cuál era el milagro? Pues la mamá estaba ya ancianita. Y no se diga de Abraham. Ajá. Ya Abraham ya estaba mayorcito. Muy grande, muy grande. El Señor Jesús nació milagrosamente. Y vemos lo que pasó en el Belén. No sabemos la historia. Isaac era el hijo de la promesa de Dios a Abraham. En Jesús, ¿qué tenemos? Jesús es el hijo prometido, el cumplimiento de la promesa de un Salvador. Otra vez, la palabra de Dios es genial. Cuando leas la palabra, familia, cuando leas la palabra, tienes que encontrar ahí Jesús. Jesús está escrito en toda la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay una referencia de nuestro Señor Jesucristo ahí. Isaac fue ofrecido como sacrificio, Jesús fue ofrecido como sacrificio. Abraham recibió de vuelta a su hijo Isaac, el Señor resucitó, el Señor Jesús resucitó a la vida eterna. Y bueno, ahí pasó algo con la postal. Pero continuamos con Jacob. Solamente menciono a 3 más: Jacob, José y Moisés. Jacob le sigue dando Dios la promesa, el plan de redención, el plan que tiene para el pueblo de Israel. Y les voy a leer lo que se supone que debió haber aparecido acá. Recibió la promesa de Dios, que fue pasada de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Vemos algún suceso curioso a partir de este evento, porque Dios le cambia de nombre de Jacob a Israel. Y este nombre es un nombre que cuenta multitudes. Jacob fue el padre de 12 hijos que luego fueron las 12 tribus de Israel. Y José. Conocemos la historia de José. Era el hijo, uno de los hijos de Jacob. ¿Y sus hermanos qué hicieron con él? Lo vendieron. Y hay toda una teología ahí bonita del perdón que podemos rescatarlo. Sumérjanse ahí. Pero ¿qué hubo en José? Bueno, fue hijo de Jacob, odiado y despreciado por sus hermanos. De la esclavitud llegó a ser gobernador de Egipto. Pero también tenemos un comparativo: José y Jesús. Y me ayudan. En José era pastor de ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. En José, amado por su padre Jacob, Dios dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En José, odiado por sus hermanos, Jesús, ¿qué le pasó? Odiado por su pueblo, por los judíos. José fue entregado por dinero. Y Jesús, ¿qué fue? También entregado por dinero. ¿Quién lo entregó? Judas. ¿Quién dio ese estudio, por cierto? Mi hermano. Y también
parte? No, mi hermano. No. Llevado a Egipto, al nacer Jesús fue también llevado a Egipto. Fue acusado falsamente, ¿se acuerdan? Y a Jesús le hicieron falsas acusaciones. Fue encarcelado con otros 2 hombres, ¿se acuerdan de ese suceso? Jesús también fue crucificado con otros 2. Que por cierto, José, cuando estuvo encarcelado, hubo uno que murió, ¿se acuerdan? ¿Quién era? ¿El panadero o el del vino? Ya se les olvidó. El panadero. Le dieron, y el otro vivió. Jesús, ¿se acuerdan qué pasó en Jesús cuando estaban con los 2? Uno le dice al otro, o sea, ¿no ves tu condición? Jesús, ¿qué le dice? Me fascina. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De la humillación a la honra de José, de vendido a ser gobernador, Jesús, del sufrimiento a la gloria. Perdonó a sus hermanos. José perdonó a sus hermanos. Vemos cuando José manda por su familia y lo recibe. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo contigo? Te perdonó tus pecados. Termino con esto, porque de aquí arranca mi hermano Eve el próximo domingo con Moisés. Llega José, llegaron, ¿cuántos llegaron? ¿Cuántos llegaron a Egipto? ¿Y cuántos? ¿69? ¿73? Yo tengo el dato que fueron menos de 100. Pero nuestro hermano Eve nos va a recordar cuántos salieron. ¿Cuántos salieron? ¿Y con qué propósito salió? Bueno, tenemos a Moisés. Nació en circunstancias muy críticas, donde ya habían muchos judíos y el rey quería liquidarlos. ¿Cómo se llamaba el rey, por cierto, que gobernaba allí? ¿Ok? Faraón, se lo dejamos a mi hermano. Escondido por sus padres, fue descubierto por la hija de un faraón. Todos los planes de Dios diseñados perfectamente. Dios lo llamó a ser su instrumento para liberar a los israelitas de Egipto. Y ahí es donde me quedo para que mi hermano Eve continúe en la próxima lección. ¿Oramos? Padre, gracias por tu plan de redención. Gracias porque no tan solo tú ejecutaste un plan con el pueblo judío, sino tuviste esta fascinación por escribirlo y leerlo y estudiarlo y gloriarnos en ti y conocerte. Gracias, Padre. Gracias porque tus promesas son fieles y ahí es donde queremos estar. Padre, que este plan de redención no quede solamente en conocimiento, sino que podamos ser transformados, podamos ser redarguidos. Y Padre, tú hagas la obra suprema de la que te deleitas hacer, porque nosotros no podemos. Y es ese corazón podrido, ese corazón rebelde, que tú lo transformes a un corazón de vida, que sienta. Dios queda con nosotros esta mañana y queremos prepararnos para servirte. En Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga.